Aquí estamos de nuevo en Capital, la Bolsa y la Vida, en este tiempo dedicado al mentoring en Capital Radio. Aquí hacemos desde hace ya más de una década un punto de encuentro con la red de mentoring de España, contando experiencias en primera persona de mentores y mentís. Todo tipo de iniciativas, algunas muy creativas, todas muy originales, porque claro, son personales, al fin y al cabo. El fundador y CEO de la red de mentoring de España, Julio Rodríguez, aquí de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. ¿Quién nos iba a decir hace 11 años que aquí seguimos, al pie del cañón, ¿verdad? Al pie del cañón, ¿verdad? Y cómo hemos cambiado, cómo hemos mejorado, cómo se ha enriquecido esto del mentoring. No tengo duda. Ahora se ha puesto de moda, desde hace ya unos cuantos años, que una moda no es malo, porque es un modelo y llegó para quedarse. Es cierto. Bueno, hoy tenemos dos invitados en nuestro programa. ¿Nos introduces? Claro que sí, son? pero me gustaría empezar con una frase. La frase es de Peter Drucker, que dice que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque hoy vamos a responder dos preguntas en este programa. La primera que te lanzo y lanzo a los oyentes es si la educación financiera es clave para el futuro. ¿Por qué hay tanta gente que no toma buenas decisiones con su dinero? Y la segunda pregunta es si el agua es un recurso tan valioso como se dice. ¿Realmente estamos haciendo algo para gestionar de forma sostenible este agua? Hoy los invitados nos van a responder a estas preguntas. Pues estas preguntas seguramente en la mente de nuestros oyentes y espectadores también, para quienes siguen el streaming de YouTube, tienen respuestas bastante afirmativas en ambos casos. Bueno, no, en el segundo no, quizás. Vamos a dar la bienvenida a Pablo Pérez Robla, fundador de Aquacorp. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido. Buenos días y muchas gracias, todo muy bien. Y también a Álvaro Gallego, fundador de Moneylands. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Pues empezamos con la conversación, Julio. Así, me gustaría empezar por Pablo. Aquacorp ha sido reconocida en los premios Scale Ups B2B 2025. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido el camino que habéis recorrido hasta este reconocimiento y qué significa para vosotros este premio, Pablo? Pues empezando por el final, para nosotros este premio significa un espaldarazo a lo que venimos haciendo durante los últimos 6 años, porque Aquacorp se crea en el verano del 2018 y desde su creación, Aquacorp es una startup que hemos desarrollado una tecnología que permite hacer un control continuo de la calidad del agua a través de inteligencia artificial y de espectroscopía sin ser necesario tocar el agua y que aplica en cualquiera de los procesos de tratamiento de agua del ciclo integral. Desde el 2018 hemos desarrollado esta tecnología y en el 2023-24 fue cuando recibimos el espaldarazo de quedar ganadores en estos premios de Scale Ups, y para nosotros fue una noticia muy buena porque de alguna manera refrendó todo lo que veníamos haciendo hasta ahora. Muy bien. Y Álvaro, como fundador de Moneylands, le podemos preguntar, Álvaro, cuéntanos en qué consiste tu proyecto, Moneylands. Pues somos una empresa peculiar porque nos dedicamos a ayudar a directivos y empresarios a que entrenen la toma de decisiones en su día a día. Entonces lo hacemos mediante un juego que se llama Moneyland, que lo tengo aquí detrás, y bueno, es una forma diferente de hacer llegar las finanzas personales al descubrir que la educación financiera no estaba teniendo resultados. Los resultados eran muy pobres. Entonces descubrimos que a través de esta herramienta podíamos ser capaces de guiar, mentorizar a las personas que pasaban por Moneylands en grupos y que pudieran vivir las finanzas, que creemos que es el factor definitivo a la hora de aprender y de perderle ese miedo al dinero y a la gestión de las finanzas personales. Seguro que hay alguien, Álvaro, que se ha preguntado ya si eso tiene algo que ver con el Monopoly. Es la pregunta principal que siempre nos hacen, o el Monopoly o el cash flow de Kiyosaki. Del Monopoly siempre digo lo mismo, es un juego de suma cero, no lo recomiendo y mucho menos cuando lo utilizan en familia. El otro día me pasó con un empresario que conozco a través de LinkedIn que me decía que jugaba con sus hijos al Monopoly en su casa, y le expliqué que es un juego de suma cero y que lo que promueve el Monopoly es que tienes que coger, quitar, robar o hacerte con algo antes que otra persona en un modelo de absoluta escasez, que no tiene nada que ver con la vida real, ¿no? No hace falta que a mí me vaya bien
para que a otro le vaya mal o al revés. Bueno, una particularidad, ya que sacas el tema. La persona que creó el Monopoly creó 2 reglas. La que triunfó es esta, que es la de destruir al contrario. Y la otra regla no era así, sino que el dinero, cuando uno quebraba, había un fondo social que ibas dejando a medida que ibas jugando y te ayudaba a rescatarte. Con lo cual, a la segunda o tercera vez que ya quebrabas, ya se terminaba el juego. Ah, no conocía esa historia. Sí, esa historia es muy bonita. Y yo he jugado en casa con la otra versión, que la podéis encontrar en internet, y hombre, es un poquito socialmente más responsable, si a eso os referís. Tiene más sentido, más conexión con la vida, porque en la vida hay abundancia, hay progreso. El Monopoly, que efectivamente, como muy bien dice Álvaro, es un juego con esa limitación. Pero Álvaro, volviendo contigo, ¿qué problema concreto queréis resolver con vuestra solución? Pues justo lo acabáis de comentar, la gestión de la abundancia. Venimos genéticamente preparados para gestionar escasez, nos movemos bien, por eso hay gente que es capaz de hacer mucho dinero con pocos recursos. Se puede ver, por ejemplo, en el mundo de las startups. Cuando llega una ronda de capital, normalmente no saben gestionarla los que están al frente de esa compañía. Entonces, nosotros lo que proponemos es entrenar esa habilidad, una habilidad con la que no venimos de serie, y hacerlo a través de experiencias, porque nadie aprende en cabeza ajena, o es muy difícil que aprendan en cabeza ajena. Y en finanzas personales, además, esto está refrendado por un estudio del año 14, donde hablaban que el impacto en el cambio de comportamiento de las personas que pasaban por educación financiera, por cursos, libros, vídeos, suponía tan solo el 0,1% de su cambio de comportamiento. Entonces, lo que intentamos solucionar precisamente es esto, ¿no? Cómo aprender a gestionar la abundancia, cómo tener esa habilidad que no es innata. Estaba pensando en Pablo Pérez Robla. No sé si en el caso del agua estamos hablando de gestionar la abundancia o de gestionar la escasez, Pablo. Pues es muy buena pregunta. La verdad es que desde el punto de vista de escasez o de abundancia, el agua, derivado del consumo humano y el consumo industrial, cada vez hay menos agua de una calidad suficiente como para decir que es un agua de buena calidad. Entonces, deberíamos de aprender a gestionar el equilibrio entre la cantidad y la calidad de agua la que estamos utilizando en nuestro día a día humano, en nuestro día a día industrial. Sí, Pablo, para entenderlo en un nivel básico, ¿cuál es esa propuesta de valor que ofrecéis desde Aquacorp? Pues hasta ahora hacer un control continuo de la calidad del agua se viene realizando de 2 maneras que implican el contacto con el agua. La primera y la más precisa y la que será necesaria y continuará siendo necesaria por el tiempo es el control de la calidad del agua a través de muestras de laboratorio. Uno va al punto de agua que quiere conocer su calidad, toma una muestra, la lleva a un laboratorio y la analiza. Pero esto requiere de esa tarea manual de ir una persona a recoger el bote con la muestra, llevarla al laboratorio, analizarla y varios días después tener el valor de ese nivel de calidad. La siguiente alternativa es introducir dentro del agua una sensórica con contacto, los sensóricos típicos como un pHímetro, que lo introduces dentro del agua y solo el hecho de introducirlo en el agua genera ya deterioro en el propio sensor, lo que, como cuando metes el dedo en el agua, lo que conlleva continuamente tareas de operación, de mantenimiento y de recalibración. Nuestra propuesta de valor cambia las reglas del juego, evita el contacto con el agua y lo hace a través de datos ópticos externos al agua, de una imagen del agua. Con esto lo que conseguimos es algo similar a las cámaras de videovigilancia de los aeropuertos en la detección de delincuentes, que a través de imágenes de esas personas son capaces de identificar a la persona por reconocimiento facial. Nosotros lo que hacemos es, utilizando imágenes exteriores al agua, estimar parámetros físico-químicos de ese agua que permiten determinar el nivel de calidad de una forma continua y en tiempo real, lo que evita todo ese coste adicional de la manualidad de tener que tocar el agua. O sea, puedes ver cómo está el agua por fuera, sin tocarla. ¿La imagen te permite llegar a esa profundidad de conocimiento? Eso es porque esto se basa científicamente sobre todo en el comportamiento óptico del agua. Cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa que se añade al agua
modifica su estructura molecular y por ende su estructura óptica. Y esto es visible desde fuera del agua y permite que, en nuestro caso, utilizando la espectroscopía y la inteligencia artificial, una combinación determinista y no determinista, saber exactamente qué es lo que le está pasando a ese agua desde un punto de vista físico-químico, solo observando cuál es su comportamiento óptico exterior. Bueno, la pregunta que lanzaba al principio creo que nos la estás respondiendo. Vuestra solución, digamos que ayuda, ¿no?, a esa sostenibilidad. Volviendo contigo, Álvaro, la pregunta que lanzaba al principio es ¿por qué se toman tan malas decisiones desde el punto de vista financiero por muchas personas? ¿Cómo crees que Moneyland se puede marcar la diferencia en este sentido? ¿Y qué papel juega el mentoring en todo ello? Mi conclusión, después de muchas sesiones de Moneyland, es que tenemos miedo a aquello que no sabemos, y entonces no lo ve nuestro cerebro, pero percibe miedo. Entonces, al tener miedo no tomas decisiones. Y aquí se trata precisamente de tomar decisiones continuamente. Pueden ser buenas o malas, pero aprender a tomar decisiones de manera ágil marca la diferencia. Ponnos algún ejemplo. ¿Cómo puede ayudar en este caso el simulador? Porque al final es un simulador de finanzas personales y emprendimiento en el que te enfrentas a situaciones que a lo mejor en tu vida real o no te has enfrentado o no te enfrentas lo suficiente como para tener agilidad a la hora de tomar esas decisiones. Ponnos algún ejemplo, Álvaro. Por ejemplo, si soy una persona que ya tengo dinero, ¿cómo me enfrento a no tener dinero? ¿Cómo simulo en mi vida cómo sería volver a tener una situación de escasez económica? ¿O cómo simulo una quiebra? Que se ve más claro, ¿no? ¿Cómo simulo si tengo una enfermedad y no puedo trabajar? Se frenan los ingresos porque dependo de mi trabajo directamente. Todo eso se puede simular en el simulador de Moneyland. Ah, caray. ¿Cómo lo ves? Pues es muy desafiante, ¿no? Porque probablemente muchas personas, bueno, todas las personas tenemos sesgos y hay cosas que nuestros sesgos nos impiden ver o pensar. No sé si lo que estás planteando es siempre debes aprender a qué pasaría en el peor escenario, hablando de cosas financieras, y a partir de ahí aprender, ¿no?, cómo manejarte. ¿Va por ahí? ¿Cómo puede ser cuando te va bien, pero también cuando te va mal? Y sobre todo esto, para mí ha sido una sorpresa descubrir que al guiar yo las sesiones, algunas de ellas, he visto que mucha gente no percibe ciertas cosas y que en su día a día no se las encuentra. Entonces no puede reaccionar a ellas, no sabe que existen. Y ese es es un punto ciego. Y esos puntos ciegos, gracias al mentoring en este caso, ¿no?, a guiar durante la sesión, que lo que hacemos es que la gente se haga mejores preguntas, en el fondo, no le decimos lo que tiene que hacer, sino que lo tiene que descubrir a nivel emocional. Hace poco tuvimos a María Blanco, doctora en economía y profesora del CEU, y ella misma reconoció que siendo doctora en economía había descubierto al enfrentarse al miedo que le suponía Moneyland cómo no era buena en finanzas personales y cómo esos miedos le estaban bloqueando en su vida real, siendo doctora en economía. A mí me gustaría ver a grandes personajes mundiales jugando tu juego, por ejemplo, a Donald Trump. ¿Cómo funcionaría? De momento hemos invitado a otros personajes, pero Donald Trump sería fantástico que aceptara la invitación a Moneyland. Yeah. Y veríamos a ver quién tiene que ser el resto. No, tendríamos que decidir quiénes son el resto de participantes. En economía hay muchas cosas, claro, que son opinables, que son discutibles, incluso las experiencias acaban con diferentes resultados. Cuando empezasteis a trabajar en el diseño de Moneyland, ¿cómo trabajasteis en esa parte de los sesgos? Por ejemplo, ¿las deudas son buenas o son malas? Porque según a quien le preguntes, te dirá, las deudas no las tengas, pero otro te dirá, para hacer progresar la economía necesitas algo de endeudarte, ¿no? Bueno, no he contado, que es para mí la parte principal, que yo me sumo al proyecto como uno de los primeros compradores del juego en el año 2015-16. El fundador es Juan Marín Pozo, el creador de, como digo yo, esta maravilla, ¿no?, que sirve para simular la vida real en un juego y prepararte para que tu cerebro sepa responder. Entonces, yo en el año 2022 descubro que tengo el juego guardado y lo descubro a través de un webinar de Moneyland que estaba haciendo Juan. Entonces me explota la cabeza y le empiezo a dar vueltas a cómo, siendo una persona que llevo más de 20 años en el mundo de las finanzas personales y sobre todo de la gestión patrimonial, no había prestado atención a esta herramienta. Y es ahí donde empiezo a intentar cambiar el modelo de negocio hacia un modelo de negocio de experiencias. Antes se vendía el juego y decidimos dejar de venderlo
porque creíamos que podíamos ayudar a más gente y de una forma más acelerada. Entonces, este tipo de mecanismos que tiene el juego es un mercado en sí mismo. Moneyland funciona como tal, y entonces tienes una serie de activos, acciones, fondos, bueno, todos los que me imagino que ya los oyentes conocerán, y esas decisiones de compra tienen que ser fundamentadas en los números con los que estás jugando. Cada persona que entra en Moneyland tiene un perfil financiero diferente al suyo. Entonces ya estoy jugando con unos números completamente diferentes a los que tiene en su vida real. Normalmente son los que más le incomodan, que son los que le hacen avanzar. Entonces, esto de la deuda buena y mala se aprende directamente a través de la experiencia. Uy, qué cantidad de preguntas me vienen a la cabeza, pero me gustaría volver con Pablo. Estamos hablando de jugar, estamos hablando de finanzas y estamos hablando de mentoring. Aquacorp, tu proyecto. ¿Has tenido mentores en esta trayectoria? Pues no solo los he tenido, sino que los valoro como imprescindibles. Llevo en la aventura del emprendimiento aproximadamente desde el 2011 y en este periodo que ya va a hacer casi 14 años en el verano, he tenido mentores que son absolutamente, he recibido mentoring que ha sido absolutamente imprescindible para llegar al punto en el que estamos. En el comienzo recibí un mentoring institucional, recibimos un mentoring de una aceleradora de la Junta de Castilla y León, que se llama Guaira, al principio de los principios, allá por el año 2011-2012, que me ayudó a entender qué es el emprendimiento y qué hay detrás de la creación de cualquier nueva empresa, en este caso de carácter tecnológico. Hacia la mitad de mi trayectoria de estos 14 años, hacia el año 7, tuve la oportunidad de hacer un máster un MBA en la Escuela de Negocio IES, y ahí recibí también mentoring de una persona que se ha convertido en mi amiga, que es Marta Gil, y que lo valoro como imprescindible, porque después de saber cómo crear una empresa y qué hay detrás de la creación de una empresa de base tecnológica, el poder recibir mentoring de una persona que te ayuda a autogestionarte como CEO y como persona fue y ha sido absolutamente imprescindible. Y en el último punto del mentoring, he recibido el mentoring de tanto la Fundación Empresa y Sociedad como de Alantra, y me han ayudado a focalizar sobre todo aspectos dirigidos a todo lo que tiene que ver con el levantamiento de una ronda ya no de Friends, Family and Fools, sino una ronda casi en Series A, y que lo que me ayudó es a poder entender qué es lo que hay detrás de lo que buscan los inversores a la hora de invertir en una startup que está pasando a scale up. Podría ser incluso uno de los caminos del juego Moneylands, ¿no? El que nos estaba hablando Álvaro, que además en tu última frase, Álvaro, dejabas en el aire algo que define bastante bien a qué sucede en el mundo del mentoring, donde el mentor suele llevarte a esa posición incómoda. Tú dices que las experiencias buenas se obtienen a partir, efectivamente, de puntos de partida o de situaciones incómodas, ¿no? Esto es casi un axioma, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y esa incomodidad es la que hace que salgamos del automático. Es muy difícil aprender si tú vas en tu modo automático. Hace poco descubrí un estudio de Harvard que habla de 30 y pico mil decisiones diarias, de las que el 99,78% son en automático. Entonces, si vamos en automático continuamente, es muy difícil cambiar ese disco duro, ¿no? Esa información que tenemos en el disco duro, que ha sido llenada a lo largo de los años, sobre todo por nuestras relaciones sociales, familiares, donde nos han dicho cómo es el dinero, si debemos acumularlo, si no, si es bueno, si es malo. Todo eso está ahí acumulado y de manera inconsciente estamos continuamente reaccionando. Entonces, por eso, al hacer un curso de finanzas personales, donde no pones en práctica, porque es muy difícil, ¿no? ¿Cómo vas a simular una quiebra en la vida real, ¿no? Solo quebrando. Entonces, como es muy complicado, necesitas aprenderlo desde el punto de vista emocional. Y la generación de incomodidad es un mantra en nuestra metodología. Intentamos llevarla hasta límites insospechados. Es bastante divertido, ¿no? Porque la gente se pone en una situación en la que no se espera. A mí me encanta jugar, Álvaro. Me encanta, de verdad que sí. Yo creo que es la mejor manera de aprender. La pregunta es triple. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para jugar este juego? ¿Qué requisitos? ¿Edades? ¿Cuánto tiempo te lleva a echar una partida? ¿Se pueden repetir las partidas? ¿Y qué ganas y qué pierdes en caso de que juegues? Buenísimo. Sería como preguntarse si hay que ir al gimnasio para estar en forma de manera continua.
Aquí igual, el entrenamiento de las decisiones en general y específicamente las del dinero, la economía, las finanzas, o tu negocio, porque esto también va de emprendimiento. De hecho, esto requiere de mentalidad emprendedora o entrenar esa mentalidad emprendedora que todos llevamos dentro. Y no quiero decir con eso montar una empresa, sino tener una iniciativa emprendedora. Entonces, ¿qué hace falta? Pues en este momento, tal y como está configurado el proyecto, hacemos una selección muy importante y muy exhaustiva de quién se sienta a la mesa a jugar. Lo de jugar también es una palabra que hasta hace poco no la utilizábamos mucho porque parecía como que lo estábamos llevando a un tema solo de hobby y ocio, pero realmente va de esto, va de jugar, de volver a aprender como cuando éramos niños, y en este caso lo hacemos con directivos, empresarios, deportistas y artistas. Todos ellos tienen en común que tienen dinero y no saben gestionarlo. Entonces nosotros les ayudamos a esta parte. ¿Cómo lo hacemos ahora? Nuestra experiencia se llama Moneyland Experience. Es un día entero en una villa aquí en Madrid, donde damos entrada a 8 personas como máximo, un mínimo de 5, y pasamos todo un día juntos, comemos y cenamos en el mismo espacio y hacemos una actividad completamente diferente y especial. ¿Y qué pasa al final de la jornada? ¿Hay premios, hay castigos? ¿Cómo termina el juego? Bueno, la base de Moneyland no es ganar, al contrario, al revés, es un juego bastante cooperativo. En realidad es autoconocimiento. Entonces te llevas la parte, yo creo que más importante, más que los datos de juego, que también existen. Hay unos datos de unos números, ¿no?, que te permiten llegar hasta el final del juego, pero realmente el objetivo de esta primera experiencia es descubrir aquello que te estaba bloqueando, aquello que te estaba impidiendo avanzar, y eso lo descubres jugando. Porque hacemos un análisis inicial, durante la sesión se trabaja eso y al final se obtienen los resultados, ¿no?, de cuál ha sido en cada uno de los casos ese bloqueo, eso que han descubierto, eso que le ha hecho clic en la cabeza para desbloquear esa parte, ¿no? Tenemos un caso de una persona que está jubilada, que tiene libertad financiera, que estuvo en septiembre en una de nuestras experiencias, y a los pocos días nos dejó un audio diciendo que había desbloqueado una situación que tenía en este caso estaba haciendo trading. Entonces es un desbloqueo emocional lo que se consigue, ¿no? Y en cada caso es diferente. Pablo, emprender no es necesariamente un juego, porque ahí te vas dejando poquito a poco la piel, ¿verdad? Eso estaba pensando yo. No es, él habrá pasado por situaciones incómodas de las que hablábamos hace un momento, en los que la realidad podría parecerse la del juego, pero tiene consecuencias, ¿no? Buenas de aprendizaje y malas, porque a veces cuando uno se equivoca, pues pasa lo que pasa. Y en la etapa que estás ahora mismo viviendo, en ese Scale Up, bueno, ¿qué has aprendido? Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia o cuál está siendo tu experiencia? Pues como bien acabáis de decir, ojalá pudiéramos entrenar estos aspectos del error y de la afinidad al fallo, que yo creo que el fallo es siempre positivo porque te ayuda a mejorar. El principal aprendimiento es que estamos cometiendo errores de forma diaria. Ese proceso de cometer errores y aprender a mejorar a través del reconocimiento del error y de identificarlo de forma clara e intentar no volver a solucionarlo. Ahora mismo, en lo que a esta fase de Scale Up se refiere, nuestro principal reto es aterrizar el modelo de negocio, aterrizar nuestra tecnología en el cliente de forma totalmente escalable y recurrente. Y en este proceso de aterrizar nuestro modelo de negocio y nuestra tecnología en el cliente, una de las principales barreras a las que nos encontramos es la propia barrera de llegar al cliente, que dentro de la inexperiencia que puede tener cualquier startup, pues hacerlo de forma generalizada, de forma escalable, de forma recurrente, no es todo lo sencillo que nos hubiera gustado que fuese, y es uno de los principales retos y objetivos a los que nos enfrentamos en este 2025. ¿Dirías, Pablo, que de todas las situaciones incómodas con las que peleas cada día, la de vender es la más, incluso que la de científica, la de ir avanzando en el modelo tecnológico? No tanto desde el punto de vista de incomodidad, como desde el punto de vista de reto y de exigencia, porque tienes que resolver una necesidad del cliente y tienes que resolverla de forma satisfactoria para que el cliente continúe en el tiempo utilizando tu tecnología y además la escale a otros puntos. En nuestro caso, nuestra tecnología ayuda
a mejorar los procesos de tratamiento de agua y ayuda a mejorar ahorrando producto químico, ayuda ahorrando energía eléctrica y ahorrando la propia agua que se utiliza en los procesos de tratamiento. Entonces, es vital que seamos capaces de trasladarle esta idea de forma clara, esta solución de forma clara al cliente y que quede satisfecho con la utilización de nuestra tecnología. ¿Hay, Álvaro, algo en el juego, en Moneylands, que enseñe, precisamente, entrene, lleve al aprendizaje de cómo vender mejor, cómo transmitir mejor la idea de lo que uno hace a su potencial cliente? Bueno, eso está implícito en el propio juego. En la comunicación entre los propios jugadores ya estás también trabajando esa habilidad de comunicación, porque al final vender tiene una gran parte de habilidad de comunicación. Pero antes estabais comentando que esto a lo mejor no se puede aplicar en la vida real. Y María Blanco me dio en la clave cuando le dije si ella pensaba que un simulador como Moneyland podía servir para la vida real, ¿no? Que se pudiera aplicar. Y me dijo que si tú sientes miedo al ver una película de miedo, al jugar a Moneyland lo que estás sintiendo es real, lo único que cambia es la intensidad. Entonces aquí, hace ya algún tiempo hablo de comprar errores. En Moneyland compras errores, fallas, aprendes y aprendes de los demás también, que eso es importante. Y esto permite ese aprendizaje en grupo, ¿no? Que proporciona en este caso un juego como Moneyland. No tengo duda, yo soy de las personas que me creo las películas que veo, por eso no me gusta ver películas de miedo. Así que esa reflexión es muy válida. Álvaro, por ir cerrando, sí. Si tuvieras que dar un consejo financiero a alguien y que todos deberíamos de aplicar, ¿cuál sería? Llevo diciéndolo muchas veces hace ya mucho tiempo, que es el tema del fondo de emergencia, sobre todo en el mundo de las inversiones y más específicamente en el mundo cripto, que ahora está muy, muy en boga. Me encuentro gente que ha comprado criptomonedas y que no tenía el fondo de emergencia lleno y han tenido que malvender y les ha ocasionado un problema, y la conclusión a eso es que era una mala inversión. No hay buenas y malas inversiones, hay adecuadas o inadecuadas. Y si haces bien esa parte de planificación financiera, que es la que proponemos en Moneyland, ese framework, ese paso a paso, pues te evitas gran parte de esos problemas con el dinero. El fondo de emergencia. Buena elección, sin ninguna duda, en términos financieros, si no es la mejor. Y Pablo, en tu caso, ¿tienes un consejo, una frase, un pensamiento que para ti es importante, que lo llevas a todo lo que haces en tu vida? Pues intentar aprender de los errores de forma constructiva y evitar que vuelvan a suceder anticipándolos. Esta parte de reconocimiento del error y de anticipación frente al error y de solución constructiva creo que es bueno para el emprendimiento, para cualquier aspecto relacionado con el startupeo o con el escalapeo, y para la vida personal. El startupeo y el escalapeo. Nos ha encantado. Y el mentorimpeo. El mentorimpeo. Eso no suena muy bien, ¿eh? No, ¿verdad que no? Bueno, hoy en nuestro programa del mentoring han estado acompañándonos durante esta amable e interesantísima conversación Álvaro Gallego, fundador de Moneylands. Álvaro, mil gracias por compartir, por dedicarnos una parte de tu tiempo. Un placer conocerte. Gracias a vosotros. Y Pablo Pérez Robla, fundador de Aquacorp. Enhorabuena también de nuevo por ese premio. Y hasta una próxima ocasión, Pablo. Muchas gracias y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Nosotros nos despedimos hasta la próxima ocasión. Próximo lunes en directo a las 10:30 de la mañana en Capital Radio. Puedes vernos en YouTube cuando quieras, en nuestra colección de programas, en el podcast, escucharnos ahí cuando caminas y reflexionas sobre lo que la vida puede regalarte si accionas algo, claro. Así es, cuida el agua y cuida tu dinero. Buen consejo para terminar. Julio Rodríguez, fundador y CEO de la Red de Mentoring de España. Hasta la próxima. Hasta la próxima.